Se pone nervioso, ¿verdad? Porque eso quiere decir que pues tememos al Señor, ¿verdad? Y es un nervio que debemos sentir siempre porque estamos ante la presencia de nuestro Señor. Yo también estoy nervioso, hermanos. Nada más que a mí no se me nota tanto, pero también estoy nervioso. Pues estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha angustia, ¿verdad? Pero nuestro Señor está con nosotros, está cuidándonos. Y estaba yo reflexionando sobre esta situación de sanidad que está imperando en el mundo, y aquí en México pues no es la excepción, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando por esa situación de sanidad, pero esa sanidad física no nada más es la que nos está atacando, sino también esa necesidad de sanidad espiritual. Ahorita, aparte del contagio del coronavirus, también hay un contagio de maldad y de violencia aquí en el país, que pues tenemos que estar rogando, estar pidiéndole a Dios, estar orando por esas personas que aún no lo conocen, para que pues Él toque su corazón, para que nos cuide, ¿verdad? Pero también, sobre todo, que la gente que comete violencia, pues que sea tocada por Dios, porque también es creación de Dios. Vamos a tener el día de hoy Santa Cena. Vamos a dejarle un tiempo a nuestro hermano Armenio después de la predicación. Vamos a dejar también este momento a nuestro hermano Ernesto. Pero antes de eso les voy a pedir que abran sus Biblias y vamos a leer un pasaje en Deuteronomio 12, de los versículos 13 al 16, que es una síntesis de lo que se narra en Levítico 17. Deuteronomio 12, del 13 al 16. Conforme lo vayan encontrando, vamos a ponernos en pie los que estamos aquí, y ya una vez que lo tengamos listo, empezamos con la lectura. Deuteronomio 12, del 13 al 16. Ok, si ya tienen la cita, vamos a darle lectura. Dice Deuteronomio 12:13, dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos, y ahí harás todo lo que yo te mando. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te ha dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como el de la gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. Esta es la palabra de Dios, y vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Ernesto, que trae el mensaje del día de hoy. Muy bien, gracias a Dios por estar aquí todos juntos en esta mañana. Nos da mucho gusto ver a los hermanos allá bueno, no los vemos, pero sabemos que están ahí conectados y todos juntos estamos compartiendo. Aquí estamos unas pocas personas, menos de la mitad de la iglesia, pero gracias a Dios damos porque nos permite tener un tiempo de bendición, celebrando la Santa Cena, alabando al Señor con estos preciosos cantos que nos acaba de compartir alabanza, y especialmente, bueno, también escuchando la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por este día, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa de oración y también a distancia con nuestros hermanos reunidos, Señor, para alabarte, para glorificarte, para reconocerte como el dador de la vida y el que sostiene nuestros días hoy, Señor. Gracias porque eres bueno, misericordioso, compasivo,
Y en este día nos quieres alentar, nos quieres edificar y nos quieres también exhortar. Todas estas cosas derivadas de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la luz, la lámpara que tenemos en esta vida, llena de tinieblas, llena de incertidumbre, llena de maldad y de violencia. Pero te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor. No nos has dejado ni nos dejarás. Tú has prometido hacerlo así, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te agradecemos este privilegio de ser tus hijos. Bendice a nuestros hermanos en sus hogares, Señor. Cuídalos a cada uno y danos un tiempo de bendición esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un gusto seguir compartiendo el libro de Levítico. Levítico es un libro que tiene mucha enseñanza, hermanos, como toda la escritura, toda la palabra de Dios. Tenemos entonces aquí el capítulo 17 de Levíticos, que hemos venido estudiando ya desde varios meses atrás. Prácticamente hace 2-3 meses más, yo creo que 3-4 meses, cuando empezó esta pandemia, empezamos a estudiar el libro de Levítico. Es un libro que nos habla de la santificación, que nos habla de una vida santa, de cómo vivir una vida agradable a Dios y cómo acercarnos a su presencia. En este capítulo 17, hermanos, está hablando de dos temas esenciales. Uno, un lugar de sacrificio, un lugar para ofrecer nuestras ofrendas y nuestros holocaustos. Esa es la primera parte del capítulo 17, los versos 1 al 9. Y la segunda parte está hablando del valor de la sangre. Hoy que vamos a celebrar la cena del Señor en esta mañana y con nuestros hermanos en sus hogares, vamos a ver el valor que tiene la sangre de Cristo, el valor que tiene la sangre delante de Dios. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Primeramente, empezando con el versículo 1, vamos a leer versículos 1 y 2. Dice: habló a Moisés Jehová y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los de Israel, los hijos de Israel, y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Muy bien. Pensando en estos dos versículos, hermanos, yo a veces me pregunto en estos días de pandemia, de encierro y de todo esto, si realmente la iglesia es más débil o más fuerte. Piensen un poquito, ¿la iglesia en estos días es más débil o es más fuerte? No el hecho de que estemos aquí las multitudes quiere decir que somos precisamente más fuertes. Muchas veces Dios nos permite situaciones de prueba para fortalecer a su iglesia, para hacerla más fuerte, hermanos. Y el hecho de que estemos aquí menos de la mitad de los que estábamos hace 4 meses, no quiere decir que la iglesia es más débil, en ninguna manera. La iglesia puede ser más fuerte porque podemos escuchar mejor, más atentamente la voz de Dios. Dios habló a su pueblo y les dijo: pongan atención a lo que les voy a decir. Esta frase de Jehová habló a Moisés diciendo se repite múltiples ocasiones en Levítico. Es una frase muy repetitiva en Levítico. Dios habla a su pueblo y espera que su pueblo esté atento a su voz. Miren, hoy que hay tantas noticias, hoy que hay tantas voces, hoy que hay tantas situaciones alarmistas, que hay tantas situaciones como todo el tiempo hay moda, hay tendencias, hay cosas que nos bombardean, ¿verdad? El comercio y todo esto, pero hoy en general hay mucha noticia, hay mucha información. Y a veces estamos pegados ahí a las noticias, al televisor, a la internet, escuchando noticias. Pero todas esas noticias nos pudieran quitar la atención, si es exagerado lo que estamos haciendo, nos pudieran quitar la atención de lo que es la simple y sencilla promesa y palabras que Dios nos ha dejado a nosotros. Esas noticias podrían aplastar, podrían socavar las promesas de la palabra de Dios. Podríamos estar en angustia, podríamos estar en zozobra, en inquietud, en desesperanza, pero cuando la palabra sigue entrando a nuestro oído y a nuestro corazón, nosotros las noticias las vemos, sí vemos las noticias, pero las vemos desde otra óptica. Porque tenemos una esperanza y porque la palabra de Dios nos sigue dando sus promesas y su consuelo y todo lo que nos da. Ahora, fíjense, Dios siempre ha batallado con su pueblo. Como batalló con Israel, batalla con nosotros hoy en día. Somos duros de cabeza y a veces difíciles de poner atención. Yo a veces cuando estoy dando un mensaje
los miércoles, los domingos, a veces noto que algunas personas se cansan porque nos cansamos. Nos es difícil mantener la atención. Sobre todo cuando es la palabra de Dios, nos es difícil. A veces podemos pasar mucho tiempo viendo un programa de televisión, 1 hora, 2 horas o más, pero un mensaje de la palabra es más pesado para nosotros, porque nuestra naturaleza le gustan otras cosas, vamos. Es parte de nuestra naturaleza, lo debemos entender, pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque es nuestra necesidad más imperiosa, poner atención a la palabra. Fíjense, vamos a ver un ejemplo de cómo Dios batalló con su pueblo en Éxodo, capítulo 16, por favor. Éxodo 16, 2, dice la Escritura que la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. Y dice que en el versículo 3 que le decían los hijos de Israel, ojalá que muriéramos en este desierto, dice que hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ¿verdad? Cuando nos sentábamos en las ollas, dice a las ollas de la carne, dice cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos ha sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Entonces Dios en su misericordia les dio el maná, pero luego en el versículo 19, ahí mismo del 16, capítulo 16, verso 19, les dice: ninguno deje para nada para mañana de este maná que va a caer del cielo. Les da instrucciones precisas. Y luego el 20 dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Hoy en día, cuando Dios nos dice: tú no te preocupes del día de mañana, ahorita que hay tanta necesidad, espera pacientemente mi provisión. Y nosotros se nos hace muy difícil, y ya ven lo que pasó en las tiendas hace unos 3 meses, que la gente sacó el papel y sacó todo de las tiendas, porque se nos hace muy difícil oír la voz de Dios, hermanos. Y decir y confiar en las palabras del Señor Jesús cuando dijo: así como los animalitos, los pajarillos son alimentados por mí, así ustedes van a ser alimentados día con día. Y no les va a faltar nada. Pero nosotros queremos tener la alacena llena porque no nos vaya a faltar, ¿verdad? Entonces, somos cabeza dura, somos difíciles, porque no atendemos la palabra de Dios tal como la palabra lo expresa. Nos es muy difícil confiar, tener fe en el Señor, nos es muy, muy complicado. Y no solo eso, el versículo 25 ahí de Éxodo 16, el verso 25, les dijo el Señor: mañana es día santo, día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Dice: lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Estoy en el 23, voy al 25. Dice: y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis maná en el campo. 6 días lo vas a recoger, mas el 7º día es de reposo, en él no se hallará. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Obedecieron? No. Los cabeza dura israelitas dijeron: aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no lo hallaron. A ver si es cierto que Dios no va a mandar. O sea, somos bien tercos. De veras, es muy difícil para nosotros confiar. Si Dios nos dijo que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar y que nos iba a dar el alimento de cada día, Dios es fiel, especialmente para con su pueblo. Dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la Escritura. Pero nosotros, por si las moscas, vamos a buscar a ver si, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay que trabajar, que no hay que esforzarnos, que no hay que tocar puertas para buscar el trabajo. No, estoy diciendo que tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Tenemos que confiar en Él, que Él nos va a dar el trabajo, que Él nos va a dar el sustento, y que si por alguna razón Él nos quita el trabajo, Él se va a encargar de mover corazones y personas y gente. Tenemos que oír la voz de Dios, hermanos. Habló Jehová a Moisés, por eso se repite tanto esta expresión en Levítico capítulo
17. Ahora, hay un pasaje, no lo busque, pero en Isaías 66:2 dice: miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2, un pasaje que nos hace ver el valor que Dios le da a aquel hijo suyo que es atento a su palabra, que tiembla a su palabra. Hace rato decíamos que Mario estaba nervioso con su guitarra, ¿verdad? Que no le salía el tono. Bueno, debíamos estar, pues no nerviosos, pero temerosos, muy, muy perceptivos, ¿verdad? De que podamos atender la palabra de Dios y cómo nos habla el Señor con esas instrucciones precisas que Dios nos da a nosotros. Y aquí en el capítulo 17, entonces, entra el capítulo 17 hablando a partir del verso 3 sobre un lugar del sacrificio. Dice el verso 3: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre de tal varón. Estoy en Levítico 17:4 y vamos a leer el versículo 5. Dice: al fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos el sacrificio de paz a Jehová. Entonces, estas son instrucciones para que exista un lugar de sacrificio, que no en cualquier lugar. Miren, el asunto de Israel es que ellos estaban acostumbrados a las fiestas religiosas en Egipto, donde ellos salían a ofrecer ciertas ofrendas y sacrificios y andaban en ciertas fiestas, como nosotros antes. Yo recuerdo allá en Tamaulipas, cuando yo estuve allá, pues levantaban una escultura, un mono, y andaba la gente del pueblo, toda la gente del pueblo alrededor, atrás de él, y había ahí diablos, y había cena, y había comida, y toda la gente del pueblo andaba ahí alrededor del mono. No importaba qué mono era, lo importante era andar atrás del ruido, ¿no? Y del jolgorio. Y así también hoy en día hay mucha gente que a lo mejor aquí a nivel de la ciudad, pues que hay el bautizo de tal, pues vamos al ruido allá. Que hay el levantamiento del niño, pues vamos al ruido allá. Que hay algún otro festejo religioso o no religioso, la gente anda donde está el movimiento, donde está el ruido, ¿verdad? Donde hay comida, etcétera. Entonces, de alguna forma, Israel era dado a esas costumbres en todo el ambiente que tenía, y además ellos estaban en esclavitud en Egipto. Entonces ellos extrañaban esa forma de vida, pero Dios les dice: no, se acabó todo eso, ahora van a tener un lugar de sacrificio. Aquí van a traer ustedes al tabernáculo, van a traer los sacrificios, y aquí van a ofrecer al Señor, porque todo lo que están ofreciendo allá se lo están ofreciendo a ídolos. El lugar del sacrificio es en el tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, como dice en el versículo 6, el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura y el olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios. ¿A quién? A los demonios. A los demonios, porque esas fiestas paganas eran solamente el pretexto para andar en su jolgorio y en su ruido. No era que sacrificaban a Dios, al Dios verdadero, estaban sacrificando a los demonios, como dice el versículo 7. Esa palabra habla de un macho cabrío, un peludo, también se traduce así, pero es una expresión que en el hebreo tiene ese significado y simboliza como un chivo, ¿verdad? Que es símbolo también de muchos cultos satánicos, y se tradujo aquí de una manera llana como el demonio. Y luego dice que ellos sacrificaban a los demonios, tras los cuales, dice, han fornicado. Tenían esas prácticas de fornicación, se embriagaban y se iban a la fornicación y todo eso. Tendrán esto con estatuto perpetuo por sus edades. Cualquier varón de la casa de Israel y los extranjeros que moran entre vosotros
que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo, dice el versículo 9. Ahora, hermanos, cuando Israel salió de Egipto, dice, no lo busquen, pero dice Éxodo 12:38, que salió juntamente con ellos toda clase de gentes, muchas gentes extranjeras que tenían otras costumbres, que tenían fiestas de todo tipo a sus propios dioses, y se les unió al pueblo de Israel. Iban caminando por el desierto entre 2 y 3 millones de personas, iban caminando por ese gran desierto, pero una gran multitud de ellos eran extranjeros, eran gentes que se les juntaron ahí, se les pegaron ahí en la bola, ¿no? Ahora, vean por favor en Números 11, versículo 4. Noten ustedes qué pasa con esos extranjeros. Tenían diferentes costumbres, diferentes cultos, diferentes prácticas. Y ellos, de alguna manera, tenían influencia sobre el pueblo, influencia negativa sobre el pueblo. En el versículo 1 del capítulo 11 de Números dice que el pueblo se quejó a oídos de Dios. Y Dios los escuchó y ardió en ira. Y bueno, ahí viene. Pero luego el verso 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Algo que les excitaba dentro de su corazón y de su mente, como diciendo, queremos carne, queremos todo lo que extrañamos de Egipto, nuestras fiestas paganas, todo el jolgorio que hacíamos allá, lo extrañamos. Este desierto y estos ritos judaicos tan serios. Extrañamos el ruido, extrañamos las danzas, extrañamos lo demás. Y toda esa gente extranjera dice que se mezcló y tuvo un vivo deseo. Esa expresión habla de lo que a veces es una tentación que hierve dentro. Es como cuando llega el viernes y el sábado, fin de semana, y no estábamos pensando quizás en ir a la iglesia o eso. Estamos pensando en la pachanga, estamos pensando que la vamos a disfrutar. ¿Y qué vamos a comprar? ¿Y qué vamos a vestir? ¿Y qué nos vamos a poner? ¿Ya? Algo así. Un vivo deseo, algo que arde dentro, como una tentación que está dentro. Y así los extranjeros les dijeron al pueblo, oigan, ustedes están muy apagados, Moisés, este viejo Moisés, ¿qué onda con él? ¿No? Que se aliviane. Entonces dice ahí, en los versos siguientes dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis, de los pepinos, de los melones. Y entonces les empezaron a mover ahí el asunto, ¿no? Y ahora nuestra alma está seca. Solo este maná que no nos da carnita, no nos da algo. Y luego nomás hasta el viernes. El sábado no cae. O sea, bárbaros. Vieron las maravillas del Mar Rojo, ¿se acuerdan? Vieron que se abrieron las aguas en el río Jordán. Vieron todas las plagas en Egipto. Las 10. Y cabeza dura, todavía siguen quejándose y urgiéndole a Dios y extrañando sus danzas y sus bailes y sus jolgorios y sus fiestas. Por eso Dios les dice, a ver, señores, si ustedes están simpatizando con Israel, si ustedes están simpatizando con el judaísmo, bueno, así lo conocemos hoy, no van a traer sus prácticas dentro del pueblo. Imagínense si de esos 2 millones o 3 millones de gentes, no sé, el 30%, el 20%, no sé cuántos eran extranjeros, no sé. Pero tenían peso ahí en el pueblo, ¿no?
Y empezaron a mover al pueblo y dijeron, a ver, espérate, no, pero pues ¿cómo te crees de este hombre así que Dios le habla y que sabe cuánto? Entonces empiezan a meter jiribilla ahí. No, exígele que nos dé carne. A ver si su Dios es, ¿sabe qué? Pues a ver, que haga llover. Y Dios les mandó codornices, ¿se acuerdan? No tenemos chance de ver todo el asunto. Pero Dios dice, les voy a dar no un día ni 2 días. Les voy a dar muchos días hasta que se harten de la carne y les van a salir por los oídos. O sea, cuando la gente se propone a ser necia, lo logra, ¿verdad? Y exaspera al hombre y a Dios, porque Dios en un momento dado, pues, su ira se encendió de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos aquí, hermanos, cómo es que toda esa excitación, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros trasladamos esa enseñanza, hermanos, al tiempo de hoy de la iglesia? ¿Qué pasa cuando dentro de la iglesia tenemos nosotros mucha gente que es simpatizante de las cosas espirituales, pero que no tienen un cambio de corazón? ¿Hasta dónde pueden ellos tener una influencia fuerte en la iglesia y mover el tapete a los creyentes? Es muy interesante, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 14, vean por favor Lucas 14, dice la escritura en el versículo 25 que grandes multitudes seguían a Jesús. Ahí va toda la gente siguiendo a Jesús, pero entonces Él dice, no, yo no quiero realmente multitudes. Es como si Jesús dijera, ¿de qué me sirve tanta gente? ¿De qué me sirve que me siga tanta gente si su corazón está lejos de mí? Y entonces voltea a ver toda esa gente y les dice unas fuertes palabras a su corazón. Y les dice, si alguno viniere a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué se propone Jesús? ¿Correr a la gente? ¿Que no le sigan las multitudes? ¿Qué se propone Jesús? Bueno, de alguna manera lo que se propone es que reflexionen qué es lo que están haciendo. ¿Realmente le siguen porque creen en Él? ¿Porque quieren que Él guíe sus vidas? ¿O sencillamente le siguen por otras razones? Otras razones. Simpatizan con el Evangelio, pero no se convierten al Evangelio. Cuando algunos se alejaron de la iglesia, no recuerdo si Juan es el que dice en una de sus cartas, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Entonces, entendemos nosotros que Jesús cuando se voltea y les habla fuerte, y luego dice, usa otra palabra ahí al final del pasaje de Lucas 14, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Les gusta el jolgorio, les gusta, pues algunos cristianos son más o menos, tienen buen ambiente, la música pues está más o menos, ahí de repente se pone nervioso Mario, pero es bonito ir a la iglesia, tengo algunos amigos ahí, y luego pues me llevan mi mamá, esto y el otro, y luego si no se va a enojar. Entonces puede haber muchas razones, pero lo cierto es que, como dice aquí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo porque no quiere llevar su cruz. No quiere llevar su cruz, no quiere padecer lo que implica ser discípulo de Jesús. Identificarse con Jesús en todo lo que esto conlleva. En la escuela, en el trabajo, pues soy cristiano, soy creyente.
En los vecinos ahí te van a ver mal, te van a echar la basura ahí, se van a parar enfrente de tu cochera, lo que sea. Bueno, es parte del precio de ser discípulo de Jesús. Puede ser que un día nos persigan a la iglesia. Puede ser que más adelantito, unos años más, persigan a los creyentes en esta tierra. ¿Se acuerdan que en el tiempo de la iglesia primitiva el mismo gobierno, las mismas autoridades persiguieron a la iglesia? Entonces, hay un precio que pagar. ¿Le interesan las multitudes a Jesús? Cuando las multitudes no tienen un corazón transformado, no le interesan al Señor. Porque nada más van a echar a perder el trigo. Es la cizaña que está ahí y que está en medio del trigo. Vamos allí a ese pasaje de Mateo capítulo 13, que es la parábola del trigo y la cizaña, donde está hablando precisamente de esa mezcla, de esos extranjeros que salieron con todo el pueblo y que empezaron a moverle el tapete a los verdaderos israelitas, a los que tenían una fe genuina en el Dios de Israel. Y dice en el pasaje de Mateo 13:24, dice la escritura ahí en el 13:24, donde habla del trigo y la cizaña, que refirió una parábola y les dijo: el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, dice, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y del fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también su fruto. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Eso lo dice la interpretación de la parábola. Pero lo que quiero que noten aquí, hermanos, es que coexisten el trigo y la cizaña. Coexisten. O sea, hay un periodo de tiempo en el cual coexisten. ¿Cuánto tiempo coexistieron los extranjeros con los israelitas en el desierto? Pues los 40 años. Y todavía entraron a la tierra prometida y vieron la maravilla de Dios abriendo el río Jordán, que los hizo pasar en seco con Josué, ¿verdad? Entraron con Josué abriendo el río Jordán en seco. Y todavía lo vieron los extranjeros, aquellos que se vinieron quejando todo el camino. Bueno, muchos quedaron postrados, porque saben ustedes que, ¿verdad?, Dios los hizo que murieran en el desierto. Sí, murieron ahí, porque no creyeron. Pero ¿qué vemos aquí entonces? Que el trigo, los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del malo, coexisten. Y en la iglesia coexisten también los creyentes con los incrédulos. Cuando el número de incrédulos es bastante fuerte y tiene bastante peso en la iglesia, pueden ocupar algunos ministerios en la iglesia quizás. ¿Cómo? Bueno, no sabemos, hermanos. A veces nosotros no somos capaces de entender lo que hay en el corazón de las personas, lamentablemente. A veces nos dejamos llevar por las apariencias, ¿verdad? Y a veces cometemos errores en ese sentido. Pero coexisten el trigo y la cizaña. Y tenemos entonces que Dios les dice a los extranjeros: el lugar de adoración y el lugar de sacrificio es este. Aquí van a ofrecer sus sacrificios. Y el que no lo traiga como holocausto al Señor aquí en este lugar será cortado de su pueblo. Ahí lo dice en Levítico 17. Hermanos, ahora quiero hacerles pensar un poquito. Qué difícil es cuando una persona se casa con un inconverso. Porque el inconverso tiene sus propias fiestas, tiene sus propias celebraciones, tiene sus propias inclinaciones espirituales.
Por eso dice 2 Corintios capítulo 6, dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver Dios con los ídolos? Todo esto es 2 Corintios 6, 14 en adelante. ¿Qué amistad hay entre Dios y los ídolos? No hay ninguna. Entonces por eso es tan difícil que nosotros nos asociemos o nos juntemos o nos acerquemos o tengamos un nexo tan fuerte con un incrédulo. Es tan difícil. Y cuando Israel estaba tan influenciado por tantos extranjeros con tantas costumbres diferentes, Dios tenía que poner orden y poner orden y poner orden. Pero no era fácil, era muy complicado. Y Moisés se llegó a desesperar y dice: Señor, ¿por qué tengo que cargar con esta carga tan grande? Yo no puedo, Señor. Es demasiado pesada esta carga, porque lo presionaban y lo presionaban y lo presionaban. Era una cosa terrible. Muy bien, segunda parte del capítulo 17 nos está hablando del valor de la sangre. Entro ahí a esa parte de Levítico 17, donde dice la Escritura que si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, verso 10, yo pondré mi rostro sobre la persona que comiere la sangre y le cortaré entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. El versículo 11 explica la importancia de la sangre. ¿Dónde está la vida del hombre, hermanos? Y la vida de un animal. ¿Dónde está? No está en el corazón. Nosotros pensamos que la vida está en el corazón. A veces pensamos que la vida está en el cerebro. No. La vida en esencia, Dios dice que está en la sangre. En la sangre. Nuestra sangre es nuestra vida. Y en ese sentido, lo que está diciendo aquí es que Dios no quiere que los israelitas coman sangre. Todos los que venían de extranjeros tenían una serie de prácticas diferentes, ¿verdad? Y muchos de ellos sin ningún empacho comían su moronguita, sus taquitos de moronga y toda la cosa, ¿verdad? Comían sangre, medios vampiros ahí. Y de alguna manera Dios quiere regular esto y poner a la sangre en su lugar que le toca y que nosotros debamos entender con su valor y su importancia de la sangre. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa con la sangre? ¿Hay prohibiciones para comer sangre? Bueno, dice Timoteo, en 1 Timoteo, que no hay problema, que podemos comer de todo, ¿verdad? Y que no debemos prohibir la cuestión de los alimentos. Y hay otras porciones en Corintios también donde dice que tenemos libertad de comer todo lo que se nos ponga enfrente, que podemos comerlo sin cargo de conciencia ni nada. Entonces, en un sentido, ritualmente y ceremonialmente, no tenemos ninguna prohibición expresa en ese sentido para dejar de comer sangre. Pero los apóstoles en el capítulo 15 del libro de los Hechos estimaron conveniente enseñar a los creyentes gentiles de la importancia y del valor de la sangre. Si van a Hechos capítulo 15, por favor, en el versículo 19, van a encontrar ustedes cómo los apóstoles instruyeron a los gentiles que se convertían a Jesucristo. Y les dice en el versículo 19, por lo cual yo juzgo, dice aquí Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Está hablando de los gentiles, no está hablando para los judíos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Y ahí viene hablando de cómo en el Antiguo Testamento la sangre tenía un valor para los israelitas. Y estos acuerdos de los apóstoles fueron llevados a las iglesias en Asia Menor como parte de lo que consideraron los apóstoles necesidades para los gentiles que se convertían a Cristo. ¿Me explico? Ellos acordaron en aquel concilio que no debían circuncidarse, por ejemplo.
no se les inquiete a los gentiles de que se tengan que circuncidar. La circuncisión era exclusiva para el pueblo israelita, para el pueblo judío. Pero en cuanto a la sangre, ellos establecieron esto. Es cierto, como vuelvo a repetir, que en todas las epístolas, especialmente las epístolas paulinas, no hay un reforzamiento o el hecho de que retome Pablo este acuerdo de los apóstoles aquí. No existe, no hay, más bien hay una libertad, ¿verdad? No se menciona expresamente la sangre. Bueno, en algún momento, ¿verdad? Habla de los sacrificios a los ídolos y menciona la sangre en Corintios, pero no expresamente de que prohíba así directamente. Pero aquí tenemos este pasaje que no debemos pasar por alto. Yo creo que cada uno de los creyentes debe de tomar una posición a la luz de la enseñanza neotestamentaria. Estamos hablando de los creyentes gentiles que se convierten a Cristo, ¿verdad? Debe tomar una postura para sí mismo y debe vivir a la luz de esa posición que sea clara para su propia vida. Yo creo que esta es una razón teológica más que ritual o ceremonial, incluso más que sanitaria. En cuestiones sanitarias podemos decir que hay muchos alimentos que pueden ser un tanto dañinos, ¿no? El exceso de comer carnes rojas o cosas así pudieran ser un tanto dañinos sanitariamente en cuestiones de salud. Pero no hay prohibición en ese sentido sanitario tampoco en el Nuevo Testamento para las carnes rojas. No existe. Podemos comer de todo lo que se ponga en la mesa. Pero en el sentido de la sangre está este aspecto que está anotado aquí en el libro de los Hechos. Podemos decir, bueno, Hechos es un libro transicional, es lo que sea, está bien. No es doctrinal, podemos sacar muchos elementos, pero yo lo dejo ahí para que cada uno de ustedes lo valore a la luz del Antiguo Testamento, a la luz de estos acuerdos de los apóstoles ahí en el libro de los Hechos. Así que es una razón teológica más que sanitaria o ritual. Es una razón teológica, el valor de la sangre, el valor que tiene la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es la vida. ¿Y quién entregó su sangre? ¿Quién entregó su sangre? Ahora fíjense, qué interesante, hermanos. Y ya pensando un poquito en lo que vamos a tener ahorita en este momento de la Cena del Señor. Qué interesante que el apóstol, el apóstol Juan, iba a decir Pablo. Qué interesante que el apóstol Juan, en su evangelio, está hablando en el capítulo 6, vayan por favor a Juan 6, está hablando de la necesidad de comer sangre, específicamente la sangre de Cristo. Juan capítulo 6. La necesidad de comer sangre. Juan capítulo 6, verso 53, dice ahí la palabra de Dios en el verso 53, dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Parece una contradicción, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento enseña que los israelitas no deberían de comer sangre. Y la sangre era algo que tenían totalmente restringido, penalizado completamente. Serían cortados del pueblo si comían sangre. Y luego llega el Nuevo Testamento y los apóstoles dicen, debe de decírseles, de explicárseles a un pueblo que ni siquiera sabe del valor de la sangre, los gentiles, que ellos deben abstenerse de comer sangre. Pero luego llega Juan en su evangelio y dice, es necesario que ustedes coman la carne del Hijo del Hombre y que beban su sangre. ¿Se fijan? Tenemos esas tres ópticas ahí, tres posiciones que son complementarias, no se contradicen. Ahora, en este pasaje de Juan capítulo 6, no debe interpretarse literalmente. No debe interpretarse literalmente. No está hablando de comer la sangre en el sentido de
¿Ya? Incluso lo que hacemos y vamos a hacer ahorita es una representación de la sangre. No estamos tomando la sangre de Cristo. Por eso el tema de la transubstanciación, que es una doctrina muy fuerte dentro del catolicismo, nos oponemos a ello también en ese sentido. Si estuviéramos tomando literalmente la sangre de Cristo, estaríamos literalizando este pasaje, haciendo literal este pasaje. El acto de comer su carne y de beber su sangre es un asunto de fe. No es un asunto de acto físico literal. Ahora, ¿por qué lo entendemos de esa manera? Bueno, vean por favor el verso 54 donde dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué tiene el que come y bebe su sangre? Tiene vida eterna y yo le resucitaré. Ahora, si vemos el versículo 47, dice: de cierto digo que el que cree en mí, ¿qué tiene? Lo mismo. El que cree en mí tiene vida eterna, y el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Entonces, comer y beber la sangre de Cristo es creer en Cristo. No es otra cosa sino el ejercicio de la fe. Miren, hermanos, si pudiéramos nosotros entender la profundidad de estas palabras, podríamos pensar en algo así como la necesidad de absorber su vida para nosotros. Cuando nosotros tomamos su sangre, quiere decir que estamos absorbiendo su vida, pero lo estamos haciendo no de forma literal, sino por medio de la fe, porque sin fe nadie va a ser salvo si no es por la fe. ¿Me explico? No es por un ritual, no es por la celebración de la Cena del Señor. Cualquier persona aquí que pueda celebrar la Santa Cena, pero no ha ejercido fe en la sangre del Cordero, está perdiendo su tiempo. Cualquier persona que toma ese elemento, pan, y esa copita que vamos a tomar en un ratito, que ya tienen por ahí preparada ustedes, pero que la lleva a su estómago, en ese momento lo único que estamos haciendo es recordar la obra maravillosa de nuestro Salvador, que entregó su vida, entregó su cuerpo para ser molido, pero también su sangre derramada para nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando dice aquí en Juan capítulo 6, ¿verdad? Esto lo está diciendo en el sentido de que nosotros tenemos que recibir, tenemos que creer. Hay muchas palabras sinónimas en la Biblia: nacer de nuevo, creer, recibir. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar. Hay muchas palabras que son sinónimas, pero que expresan en el fondo apropiarse de la vida de Cristo, la vida que Él derramó, la vida que Él derramó, el valor de la sangre. Por eso nosotros, hermanos, yo al menos, bueno, cada quien sabe lo que hace con la sangre cuando le ofrecen unos taquitos de moronga, o que le dice: a ver, vente aquí a echarte unos, así con mucho, ¿qué? Cilantrito y cebollita y ajito y toda la cosa. Bueno, ahora sí que uno tiene que tomar una posición ahí, pero a lo que digo es a que nosotros tenemos que entender el valor de la sangre. La sangre es la vida. La sangre es la vida. Y el Señor Jesús dio su sangre, dio su vida. Nosotros tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. No literalmente, sino tenemos que creer en esa obra maravillosa de nuestro Salvador. Qué precioso. Ahora, hermanos, fíjense, hace muchos años, una hermana viene y me dice: hermano, no es posible que mi muchacho ande tan mal, dice. No es posible. Un jovencito, dice: yo no sé, dice, pero mire, este muchacho es cristiano, dice. Hizo una oración cuando estaba chico, pero anda bien entregado al pecado.
Entonces yo me pregunto, ¿será suficiente una oración? Muchas veces nosotros pensamos que si hicimos tal o cual cosa, nosotros ya podemos, como una varita mágica, decir ya. Pero nosotros no estamos dando muestras de un cambio de corazón, ¿verdad? Todo el montón de gente que iba con Israel ahí en el desierto, extranjeros con diferentes prácticas y diferentes formas de vida y estilos de vida y todo eso. Nosotros somos israelitas, somos judíos porque venimos con Israel. Pues no, sus prácticas eran totalmente lejanas a las cosas de Dios. Andaban ahí en la bola con Israel, pero en realidad ellos no eran israelitas en el verdadero sentido. Lo mismo los cristianos. Hay trigo y cizaña, y muchos de ellos no han nacido de nuevo. Y se enciende una gran pasión de repente en sus corazones. Tienen un vivo deseo de esas prácticas. No les basta con el maná. No les basta con la lluvia del cielo. Y tienen un vivo deseo y quieren estar allá donde están los amigos. Y están luchando, algunos de ellos están luchando. Y otros ya doblaron sus manos y ya se fueron. Y otros quizás están luchando. Entonces nosotros tenemos que entender todo lo que le está pasando a Israel aquí. Y nosotros tenemos que comprender que el valor de la sangre es para vida y cambio de corazón. Un verdadero cambio interior del corazón de la persona. Si no, la persona va a estar arrastrándose para cumplir con los preceptos de Dios y no va a poder. No tiene el poder de Dios dentro de su vida para llevar adelante los preceptos de Dios y la voluntad de Dios. Hay un canto que dice, uno de los himnos, que dice: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que quita todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Un himno de los himnos viejitos, ¿verdad? El valor de la sangre de Cristo. Así que si alguno viene y dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Dice Primera de Juan capítulo 2 verso 4. El tal es mentiroso. Entonces necesitamos orar a Dios para que Dios aclare los pensamientos del corazón de cada uno de los hijos suyos, y de los que no han sido aún, que pronto le conozcan y que pronto se rindan a Él. Hermanos, el valor de la sangre de Cristo. Vamos a pasar a este tiempo de cena del Señor, y con esto en mente, ¿verdad?, que Él ha hecho una obra majestuosa para que nosotros tengamos vida. Celebrémosla con gran bendición, con gran regocijo, y agradezcámosle al Señor porque nos invita a su mesa en esta mañana. Es un privilegio. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor, en este pasaje de Levítico 17, porque nos enseña no solamente que hay un lugar de sacrificio, que hay un lugar donde debemos llevar nuestras ofrendas, todo lo que nosotros ofrecemos al Señor, en tu presencia específicamente, Señor, sobre todo que sea en tu presencia. Pero también, además de eso, Señor, hemos aprendido del valor de la sangre. La sangre tiene un valor incalculable. Nosotros no lo podemos valorar sino solamente tú, sobre todo cuando diste la sangre de tu Hijo, de tu propio Hijo, Señor, la vida, para darnos vida a nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos como parte de tu pueblo, y permite que en medio de toda esta situación que estamos viviendo hoy en día, no nos olvidemos de tu palabra, Señor, porque tu palabra es lámpara y es luz en este mundo de tinieblas. Te damos gracias por las promesas que en ella tenemos para nosotros. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén.